Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Crecí en Aurora, Colorado, y mis padres siempre tuvieron una habilidad especial para preocuparse por todo. Decían que no estaba lista para vivir sola, y me lanzaban una lista interminable de advertencias. Te vas a olvidar de cerrar la puerta con llave. Vas a abrirle a un desconocido y te van a robar. Tal vez hablaban desde sus propias experiencias, o quizás simplemente no podían imaginarme como una adulta independiente. Fuera como fuera, me sacaba de quicio. Quería demostrarles que se equivocaban más que cualquier otra cosa. Así que cuando cumplí 20 años en junio de 2023, no lo dudé ni un segundo y aproveché la oportunidad para mudarme. Encontré un pequeño estudio a poca distancia del Aurora Community College, donde estudio a medio tiempo. No era nada lujoso, pero era mío, y eso bastaba para que me encantara. La puerta de entrada crujía, las paredes eran de un tono beige apagado, y la cocinita apenas cabía, pero había algo mágico en poder llamarlo mi propio espacio. Por primera vez sentía que estaba haciendo las cosas bajo mis propias condiciones. Durante las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Compré muebles baratos en Craigslist e IKEA. Decoré las paredes con pósters y traté de que el lugar se sintiera acogedor. Mi viejo televisor era una caja pequeña y pesada que me había acompañado por más de una década. Estaba desfasado, con bocinas distorsionadas y una pantalla que parpadeaba constantemente. Decidí venderlo en Craigslist y usar ese dinero para comprar uno nuevo, más grande, con mejores parlantes que no chispearan cada vez que sonaba el bajo. Lo publiqué por un precio razonable, $75. En apenas un par de horas ya tenía varios mensajes. La mayoría de las personas ofrecía una cantidad cercana a lo que pedía, pero uno de los mensajes destacó de inmediato. Un hombre llamado Henry me escribió diciendo que estaba dispuesto a pagar $100 sin regatear. Eso me pareció extraño. En la descripción había dejado claro que el precio era negociable, pero él ni siquiera lo intentó. Solo dijo que estaba muy interesado y que podía venir de inmediato a recogerlo, pagando de más. Las advertencias de mis padres sobre abrirle la puerta a desconocidos me rondaron la cabeza. ¿Quién ofrece más dinero de lo que piden en Craigslist sin motivo alguno? Mi primer impulso fue pedirle a mi amiga Lila que viniera a pasar el rato mientras Henry llegaba. Ya sabes, mejor estar acompañada. Pero enseguida me frené. Quería probar que podía manejar las cosas sola. Al final, me convencí de no depender de nadie. Era pleno día. Un tipo que solo quería comprar un televisor. ¿Qué podía salir mal? Henry y yo acordamos una hora, las 11 de la mañana del jueves siguiente. La mañana del jueves limpié el departamento y coloqué el televisor junto a la puerta para facilitar el intercambio. Le envié un mensaje a Henry alrededor de las 10:30 de la mañana para confirmar. Nada. Esperé una hora más y seguía sin responder. Finalmente me rendí y seguí con mi día, molesta por haber desperdiciado la mañana esperando. Pasaron los días sin noticias. Pensé en venderle el televisor a otra persona, pero las clases y los exámenes parciales me tenían ocupada. Entonces, una noche de domingo, lo recuerdo perfectamente porque era el 25 de junio. Estaba a punto de irme a dormir cuando sonó el timbre. Casi medianoche. De inmediato me puse en alerta. Casi nadie me visitaba, y mucho menos a esa hora. Un segundo después vibró mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Henry. Estoy en tu puerta, perdón por lo tarde. Mi corazón dio un salto. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. Afuera había 3 hombres. Reconocí a Henry por la diminuta foto de perfil que me había enviado, aunque la iluminación era tan pobre que apenas podía distinguir su rostro. Aún así,
Tuve la sensación de que era él. Los otros dos eran más grandes, y algo en mi interior me gritó que algo andaba muy mal. Le escribí rápidamente. Es muy tarde para hacerlo ahora. Podemos dejarlo para la mañana. Respondió casi de inmediato. Perdón, claro. Regresaré mañana a las 9 de la mañana. Podía escuchar cómo murmuraban entre ellos afuera, pero después de unos segundos eternos, se alejaron. Esperé varios minutos antes de atreverme siquiera a moverme. Tenía las rodillas temblando y noté que estaba apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. La situación había sido demasiado extraña. ¿Quién aparece sin avisar a medianoche? Y además trae a dos acompañantes. Pero, al menos, se habían ido. Intenté quitarme la ansiedad de encima. Me lavé los dientes, apagué las luces y me metí en la cama. A eso de las 2 de la madrugada, justo cuando comenzaba a dormirme, un estruendo sacudió la puerta. Era un golpe seco, violento, como si alguien estuviera lanzando su cuerpo contra ella. El corazón me dio un vuelco y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Me quedé completamente quieta, esperando que parara, pero no paró. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, y de pronto escuché un sonido agudo, el crujido de la madera partiéndose. Ahí comprendí lo que estaba ocurriendo. Intentaban forzar la puerta. Tomé el teléfono con manos temblorosas y caminé de puntillas hacia la entrada. A medida que me acercaba, una parte del marco se astilló de golpe, y la puerta se abrió tan violentamente que caí hacia atrás. En la penumbra del pasillo vi a Henry encabezando la entrada, con una expresión tensa, casi frenética. Detrás de él, los otros dos hombres, más corpulentos de lo que recordaba, lo seguían con pasos pesados. El miedo me explotó en el pecho. Solté un grito ahogado y corrí hacia mi habitación. Cerré la puerta con pestillo y, sin perder tiempo, me metí en el baño y aseguré también esa puerta. Había 2 barreras entre ellos y yo, aunque sabía que probablemente no servirían de mucho. Las manos me temblaban tanto que marqué el 911 3 veces antes de acertar. La voz serena y controlada de la operadora fue lo único que me mantuvo anclada a la realidad. Logré susurrarle que alguien estaba entrando a mi apartamento. Le di mi dirección y recé para que la ayuda llegara a tiempo. Afuera podía oír sus pasos, el ruido de objetos cayendo, voces alteradas. Uno de ellos gritó algo al otro, y juraría que escuché cómo derribaban la puerta de mi dormitorio, o quizás estaban revisando el closet. Todo sonaba confuso, caótico. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que escuché sirenas a lo lejos. Luego, gritos desde el pasillo, órdenes firmes, voces de autoridad. Al suelo, manos arriba. Unos segundos después se hizo el silencio. Esperé unos instantes más antes de abrir lentamente la puerta del baño. Cuando salí, había oficiales de policía en mi sala. Uno de ellos se acercó y me guió hacia afuera. Mi puerta estaba destrozada, colgando torcida del marco, y vi parte de mis cosas desparramadas por el suelo. Más tarde esa noche, los policías me contaron que habían arrestado a Henry y a sus 2 cómplices, justo cuando intentaban escapar con una bolsa llena de mis pertenencias. Mi laptop, algunos videojuegos y hasta un par de joyas baratas. El televisor seguía junto a la entrada, envuelto a medias en una manta vieja, los cables sueltos como si hubieran sido arrancados a toda prisa. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Horas después, mientras aún intentaba procesar lo ocurrido, uno de los oficiales se sentó conmigo y me explicó lo que habían descubierto. Resulta que Henry y los otros 2 hombres ya habían sido reportados anteriormente por comportamientos sospechosos en ventas de Craigslist, aunque nunca habían sido atrapados en el acto. Su método era simple pero efectivo. Ofrecían más dinero del precio publicado para ganarse la confianza de las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes. Una vez que sabían que la persona vivía sola, buscaban un momento oportuno para presentarse de forma inesperada. Si no lograban entrar con engaños, forzaban la entrada como habían hecho conmigo.
El oficial me dijo que llevaban un tiempo operando en el área de Denver y Aurora y que habían logrado robar a varias personas antes de ser finalmente detenidos. Escuchar eso me hizo sentir una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque ya no podrían lastimar a nadie más, y vergüenza porque me di cuenta de lo ingenua que había sido. Estaba tan empeñada en demostrarle a mis padres y a mí misma que podía valérmela sola, que pasé por alto señales obvias. Solo quería ser independiente, sentirme adulta, demostrar que podía manejar mi vida sin ayuda. Recuerdo que uno de los policías, al devolverme unas cosas, me miró con cierta compasión. Tenía en la mano un par de aretes que los hombres habían dejado caer en la acera mientras huían. «Tuviste suerte. Llegamos justo a tiempo», me dijo con voz suave. Asentí, todavía aturdida. Sentía las piernas débiles y la cabeza llena de pensamientos dispersos. ¿Qué habría pasado si abría la puerta esa medianoche? ¿Y si no lograba llamar a emergencias a tiempo? El resto de la noche se volvió un torbellino de declaraciones, formularios y el enfado del casero, que no paraba de quejarse por la puerta destrozada. Cuando por fin todo se calmó, el sol ya comenzaba a asomar por el horizonte. Me senté en la sala, mirando el marco de la puerta colgando torcido, y me invadió una sensación de realidad brutal. Todas las advertencias de mis padres que tanto había ignorado de pronto tenían sentido. Siempre me había molestado que dudaran de mí, pero mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, podía escuchar la voz de mi madre repitiendo una de sus frases favoritas: «Nunca se puede ser demasiado cuidadoso». Y tenía razón. Quizá ellos simplemente entendían mejor el mundo. Tal vez necesitaba vivir algo así para comprenderlo por mí misma. Desde entonces, esa sensación de vulnerabilidad nunca me abandonó del todo. Algunas noches, cuando la madera del apartamento cruje o las tuberías hacen ruido, no puedo evitar imaginar que alguien está probando las cerraduras otra vez. No es paranoia, es la certeza de que hay personas como Henry y sus amigos allá afuera, buscando presas fáciles. Eso es lo que más me marcó. La idea de que alguien que parece amable, educado y normal en sus mensajes puede esconder algo terrible detrás. Henry escribía con cortesía. Tenía un nombre común. Nunca dijo nada amenazante, hasta que entró por la fuerza a mi casa. Y lo peor es que yo casi lo dejé entrar voluntariamente, solo por querer demostrar que era capaz de hacerlo todo sola. Antes de sumergirnos en la próxima historia, si es tu primera vez visitando nuestro canal, no olvides darle al botón de suscribirte y activar el icono de la campana para mantenerte al día con nuestras próximas historias de terror. Historia 2. Desde que tengo memoria, siempre quise ser mariscal de campo. Crecí en Phoenix, Arizona, soñando con lanzar pases ganadores bajo las luces de los viernes por la noche. Sin embargo, mi padre, un capitán retirado del ejército, creía que la disciplina era lo más importante. Veía potencial en mí, sí, pero no en el campo de fútbol. Cuando cumplí 18 años, en lugar de hacer pruebas para un equipo universitario, me encontré inscrito en la academia de policía local. Supongo que podría decirse que intercambié un uniforme por otro. No negaré que, a veces, me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera seguido mi sueño. Pero con el tiempo me acostumbré al trabajo en la fuerza. Me gustaba la estructura, el sentido de propósito, el orden. Mi padre y yo chocábamos con frecuencia, pero aún así se notaba que se sentía orgulloso al verme con la placa. Con esfuerzo y años de servicio, terminé ascendiendo a detective del Departamento de Policía de Phoenix, especializado en crimen organizado. En mayo de 2007, logré una detención que me llevó a los titulares de los noticieros locales. Eran las 2 de la madrugada cuando detuve una camioneta blanca, Chevrolet Suburban, por conducción sospechosa en las afueras del condado de Maricopa. El conductor resultó ser Ronnie Red Álvarez, el supuesto líder de una violenta banda de robos que había estado sembrando el pánico en varios vecindarios. Esa noche estaba en alerta. Una fuente confidencial me había pasado un aviso que me dejó intranquilo.
así que decidí seguir mi instinto y detener el vehículo cuando lo vi encendido, pero sin luces. Lo que empezó como una parada rutinaria se intensificó rápidamente, pero logré arrestarlo yo solo, sin refuerzos. Aquello se sintió como lanzar el pase ganador en el último segundo de un campeonato. Sin embargo, después de esa detención, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mi esposa, Ava, y yo teníamos un hijo de 9 años, Connor. Una tarde, apenas una semana después de la audiencia de Álvarez, Connor no regresó a casa después de la escuela. Al principio pensé que quizás se había quedado un rato más en la práctica de fútbol, pero cuando la oficina escolar me confirmó que no lo habían visto salir, sentí el estómago hacerse un nudo. Conduje hasta la escuela, recorrí cada pasillo, cada aula, hablé con los pocos maestros que aún estaban allí. Nada, Connor no estaba en ningún lado. Puse una alerta inmediata. Pedí ayuda a mis compañeros y comenzamos una búsqueda a nivel de toda la ciudad. El departamento trabajó sin descanso, colocamos boletines, revisamos cámaras de seguridad y hasta involucramos a la oficina local del FBI. Los días pasaban sin ninguna pista. Nunca había sentido un miedo tan profundo, una sensación de vacío constante en el pecho, y noches enteras sin poder dormir. Cada hora que transcurría sin noticias me desgastaba más. Al 6.º día de búsqueda, llegó un aviso. La pandilla de Álvarez podría estar detrás del secuestro, como venganza por su arresto. Eran conocidos por tener contactos en todo el estado. Entonces me volqué por completo en el caso. Presioné a viejos informantes. Seguí cada pista, movido solo por la adrenalina y la desesperación. Pero todas las rutas terminaban en un callejón sin salida. No había testigos, llamadas, ni demandas de rescate. Era como si mi hijo se hubiera desvanecido. Las noches eran las peores. Acostado a las 3 de la madrugada, mirando el ventilador del techo girar lentamente, me culpaba por lo ocurrido. Álvarez estaba tras las rejas. Sí, pero quizás su gente quería darme una lección. Esa clase de culpa se hunde hondo, como una piedra que se posa en el fondo del pecho. Ava trataba de mantenerse fuerte, de darme apoyo, pero ambos nos sentíamos impotentes. 10 días después de la desaparición de Connor, me encontraba en mi habitación revisando antiguos archivos de casos, buscando cualquier pista que pudiera habérseme escapado. Ava estaba quedándose esa noche en casa de su hermana. Necesitaba un respiro después de tanto estrés. Yo, por mi parte, seguía repasando informes, incapaz de rendirme. Cerca de la medianoche, escuché un ruido suave, un golpe sordo, proveniente de algún lugar en el piso inferior. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. La casa solía crujir de vez en cuando, y sabía que mi mente estaba demasiado tensa. Entonces, otro ruido, más fuerte, resonó desde el sótano. La puerta que lleva allí está justo en el pasillo, junto a la cocina. No había bajado en varios días, así que pensé que tal vez se había caído alguna caja o se había roto una tubería. Tomé mi linterna y avancé despacio, un escalón a la vez, intentando contener la imaginación que empezaba a desbordarse. Al llegar al fondo, encendí la luz del techo. A primera vista, todo parecía normal. Las estanterías llenas de álbumes de fotos, decoraciones navideñas y un par de contenedores viejos. Entonces escuché un sollozo ahogado, un sonido débil, casi imperceptible, que venía de detrás de unas cajas apiladas. Sentí la garganta cerrarse. Di un paso, luego otro, esquivando una mesa de café rota que habíamos dejado allí hacía meses, esperando tirarla. Y ahí, en la esquina más oscura del sótano, lo vi. Era Connor. Tenía las muñecas y los tobillos atados con una cuerda gruesa, y un trapo sucio le cubría la boca. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de miedo, pero también de alivio. Por un instante, todo mi cuerpo se paralizó. El terror, el alivio, la confusión, me golpearon todos al mismo tiempo. Apenas pude mantener las manos firmes mientras lo desataba y le quitaba la mordaza.
En cuanto quedó libre, se lanzó a mis brazos, temblando tanto que podía sentir los latidos de su corazón contra mi pecho. Cuando por fin logró hablar, su voz era apenas un susurro ronco. Dijo que un hombre lo había recogido a la salida de la escuela, alguien que él conocía, Jackson, nuestro asistente doméstico. Connor siempre lo había visto como una figura amable y confiable, alguien que había estado en casa durante meses, ayudándonos con tareas cuando Ava y yo estábamos trabajando. Al principio no sospechó nada raro, pero según me contó, Jackson tomó un desvío, lo llevó a un lugar que no reconocía y luego lo encerró en una habitación oscura. No sabía dónde estaba, pero recordaba haber oído cómo mencionaban mi nombre, algo sobre ajustar cuentas. Subí corriendo las escaleras, arma en mano, y revisé cada habitación, cada rincón. Nada. Jackson no estaba en ninguna parte. Llamé de inmediato a la estación, intentando mantener la voz firme mientras explicaba lo sucedido. En cuestión de minutos, varias unidades rodearon la casa, inspeccionando todo el perímetro, pero no hallaron ni una sola pista. Era como si Jackson se hubiera desvanecido en el aire. Durante los días siguientes, la investigación reveló algo aún más perturbador. Jackson nunca había trabajado realmente para ninguna agencia doméstica. Todos sus documentos eran falsos. Se había infiltrado deliberadamente en nuestra casa, ganándose nuestra confianza con el único propósito de acercarse a mi familia. Y lo más escalofriante, su verdadero nombre ni siquiera era Jackson. Era un exconvicto con vínculos conocidos con la banda de Álvarez. Cuanto más cavábamos, más aterradora se volvía la verdad. Todo había sido planeado desde el principio. Pasaron casi 2 semanas de búsqueda incesante hasta que finalmente recibimos una pista sólida. Un excursionista local informó haber visto actividad sospechosa en el Bosque Nacional de Tonto. Alguien merodeando cerca de una vieja cabaña de caza abandonada, en un sendero que ni siquiera figuraba en los mapas oficiales. Mi compañero y yo encabezamos un pequeño equipo al amanecer. La cabaña estaba en ruinas, el techo podrido, las ventanas rotas, las tablas del porche medio hundidas. Avanzamos en silencio, con las armas listas, cada paso resonando como una cuenta atrás. La tensión en el aire se sentía igual que los segundos previos a una jugada decisiva en un partido. Solo que ahora el premio era la vida o la muerte. Dentro encontramos a Jackson solo, revolviendo cajas llenas de objetos robados. En cuanto nos vio, intentó alcanzar un arma, pero nos movimos rápido. En cuestión de segundos lo teníamos reducido y esposado. Por fin pude mirarlo a los ojos. No dijo una sola palabra, ni un intento de disculpa ni una súplica. Solo una mirada fría, inexpresiva, que me heló más que si hubiera gritado. Allí, en esa cabaña sombría, comprendí que estaba frente a alguien que había planeado meticulosamente destruir mi vida desde dentro. En la estación, Jackson se negó a cooperar. Negó todo. Se aferró a su silencio con la misma calma enfermiza de siempre. Por su parte, Álvarez no habló tampoco, protegido tras los barrotes. El caso terminó entrelazándose con una investigación mayor sobre toda la red criminal. Recuperé a mi hijo, y por eso doy gracias, pero el daño ya estaba hecho. Connor quedó profundamente afectado. No soportaba estar solo en ninguna habitación, ni siquiera por unos minutos. Ava y yo pusimos la casa en venta. Simplemente no podíamos seguir viviendo allí. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por la noche, se sentía como una amenaza. A veces, cuando el silencio se apodera de todo, recuerdo cómo empezó todo aquello. Una parada de tráfico que creí un triunfo, la captura de Álvarez, el supuesto momento en que sentí que estaba haciendo justicia. Pero aquel éxito tuvo un precio devastador. Usaron mi propio hogar como tablero de su juego retorcido, y todavía hoy me persigue la misma pregunta. ¿Cuántas personas más estaban involucradas? Gente en la que confiaba, rostros familiares que veía todos los días sin saber que formaban parte del mismo entramado. Esa duda, sin respuesta y resonando en mi mente, es lo que aún me roba el sueño. Cuando una tabla del suelo cruje o mi teléfono vibra sin aviso,
Siento una descarga de adrenalina, un reflejo imposible de apagar, porque sé que podrían seguir ahí afuera, esperando, planeando su próximo movimiento. Quizás sean solo criminales anónimos en un expediente, o tal vez estén mezclados entre la gente común, igual que lo hizo Jackson, esperando el momento perfecto para atacar. No puedo dejar de pensar en lo fácilmente que se infiltró en nuestra vida, en lo convincente que fue su papel de empleado servicial, discreto, inofensivo. Y si eso pudo ocurrir una vez, ¿qué impide que vuelva a pasar? Porque si yo, un detective entrenado, fui engañado dentro de mi propia casa, ¿qué significa eso para los demás? Esa es la idea que me deja intranquilo hasta el día de hoy. Historia 3. Trabajé durante un tiempo en el turno nocturno de un pequeño almacén a las afueras de Sacramento, California. Fue en abril de 2022 cuando comencé. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, lo cual, para ser sincero, no estaba nada mal. El lugar era tranquilo por las noches, casi pacífico. Solo éramos un par de personas, encargadas de procesar pedidos, empacar cajas y organizar el inventario. Mi jefe, Mike Evans, era de esos tipos que inspiraban confianza al instante. Tenía un aire paternal, rondaba los 40 y tantos años, usaba gafas y siempre vestía con una camisa abotonada y jeans bien planchados. La primera noche que lo conocí, me dio un apretón de manos firme, sonrió con calidez y se aseguró de que supiera dónde estaba todo. Mike siempre se preocupaba por nosotros. Nos llevaba café o bocadillos. Pasaba a preguntarnos cómo íbamos, y no lo hacía por compromiso. De verdad quería saberlo. Me caía bien Mike. Nos caía bien a todos. Durante meses, todo transcurrió sin problemas. Tenía mi rutina: fichar la entrada, preparar mi café, organizar pedidos y charlar un poco con mis compañeros. Mike solía quedarse hasta medianoche para asegurarse de que todo marchara correctamente antes de irse a casa. La vida era predecible, sencilla y segura, o al menos eso creía. A mediados de agosto, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Mike comenzó a quedarse más tiempo en el almacén. Al principio, solo 1 hora o 2 más, trabajando en su oficina con las persianas completamente cerradas. Era raro, pero pensamos que simplemente tenía demasiado papeleo. Con el paso de las semanas, su comportamiento cambió. Ya no sonreía con la misma facilidad. Su expresión era más tensa, y a veces lo escuchábamos suspirar con frustración. Una noche de septiembre, cerca de las 3 de la mañana, salí un momento para tomar aire fresco. El ambiente estaba frío y silencioso. Fue entonces cuando vi la camioneta de Mike, estacionada en la parte más alejada del lote, medio oculta tras unos contenedores de basura. Me pareció extraño, porque él siempre aparcaba cerca de la entrada. Me quedé mirando, curioso, y a través del parabrisas lo vi discutiendo por teléfono. Estaba furioso, gesticulando violentamente, con el rostro contraído en una expresión de rabia que jamás le había visto antes. Volví al interior en silencio, sin saber muy bien qué pensar. Me dije a mí mismo que quizá estaba lidiando con algún problema personal. Todos tenemos malos días, ¿no? Pero desde entonces, todo se volvió más extraño. Mike comenzó a llegar más tarde, a veces pasada la medianoche, y desaparecía directamente en su oficina. Se volvió irritable, explotando por errores menores. El hombre que antes nos traía donas y café ahora apenas mantenía contacto visual. Pronto comenzaron los rumores. Algunos compañeros murmuraban sobre visitas sospechosas que llegaban en horas insólitas, cuando la mayoría del personal ya se había ido. Uno de ellos, Alex, juraba haber visto a Mike entregando cajas selladas a extraños en camionetas sin identificación a eso de las 4 de la mañana. Todo sonaba turbio, pero Mike parecía la última persona capaz de algo así. Intenté no darle importancia, achacándolo al cansancio y la monotonía de los turnos nocturnos, que pueden hacerte imaginar cosas. Aún así,
No podía sacarme de la cabeza esa imagen suya, gritando dentro de su camioneta en medio de la noche. La noche de octubre, justo antes de Halloween, marcó el punto en el que todo dejó de tener sentido. Me quedé hasta tarde para ayudar a terminar un atraso de pedidos. Eran cerca de las 4:30 de la madrugada. El almacén estaba en silencio absoluto, solo yo entre pasillos vacíos y luces parpadeantes, o al menos eso creía. Mientras movía unas cajas hacia la zona de carga, escuché voces apagadas provenientes de la oficina de Mike. Su puerta estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración, el corazón acelerado, hasta asomarme por la rendija. Mike estaba allí, de pie junto a su escritorio, acompañado por 2 hombres corpulentos que nunca había visto antes. Ellos estaban inclinados sobre la mesa, observando algo. Me tomó unos segundos comprender lo que veía. Montones de billetes, apilados en fajos. El rostro de Mike no mostraba nerviosismo ni culpa, sino una frialdad calculada. Ya no era el jefe amable que todos conocíamos, sino alguien completamente distinto. Sentí el estómago encogerse y un impulso instintivo de huir. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, y regresé a mi estación fingiendo que seguía empacando. Mi mente era un caos. A los pocos minutos, los 2 hombres salieron por la puerta trasera, lanzándome una mirada rápida antes de desaparecer en la oscuridad del estacionamiento. Mike no volvió a salir de su oficina el resto de la noche, y cuando me fui, a las 6 en punto, evité mirar en su dirección. La siguiente jornada, todo parecía normal otra vez. Mike saludaba con su sonrisa de siempre, ofrecía café, preguntaba cómo iba el turno. Era perturbador verlo comportarse como si nada hubiera pasado, como si esa versión nocturna suya no existiera. Durante días, traté de convencerme de que tal vez había malinterpretado lo que vi, que el dinero tenía una explicación legítima. Pero la imagen de esos fajos de efectivo y los extraños en su oficina seguía persiguiéndome. No mucho después, Alex renunció de forma repentina. No dio ninguna razón. Solo dijo que necesitaba un cambio. Apenas se despidió. Su partida me dejó una sensación extraña, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a contar. Una noche de noviembre, alrededor de las 3:45 de la mañana, estaba solo en el almacén terminando los registros de inventario. Mike no había venido, lo cual ya no era inusual. Todo estaba en calma, hasta que la puerta del muelle de carga se abrió con un chirrido largo y lento. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No había entregas programadas a esa hora. Luego escuché pasos pesados, avanzando despacio por el pasillo principal. Cada sonido resonaba entre las paredes vacías. Me escondí detrás de un estante, sujetando un cúter con fuerza, el pulso desbocado. Los pasos se detuvieron cerca de la oficina de Mike. Después, el leve sonido metálico de unas llaves tintineando. Asomé la cabeza con cuidado. Era Mike, pero no se veía como siempre. Tenía el cabello despeinado, la ropa arrugada, una expresión demacrada, como si no hubiera dormido en días. Abrió la puerta de su oficina, entró apresuradamente y la dejó entreabierta. En cuestión de segundos, comenzaron golpes fuertes desde dentro, cajones abriéndose y cerrándose, papeles cayendo al suelo, archivadores volcándose. Parecía buscar algo con desesperación. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme ni respirar. Tenía miedo de que descubriera que no estaba solo. Finalmente, lo vi salir apretando un sobre grueso contra su pecho, mirando nervioso a su alrededor antes de correr hacia su camioneta. Y así se fue. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Después de aquella noche, Mike nunca volvió a aparecer. Su camioneta desapareció del estacionamiento y su teléfono solo enviaba las llamadas al buzón de voz. Durante días, los rumores corrieron como pólvora entre los empleados. Algunos decían que había huido a México. Otros murmuraban cosas más siniestras. Nadie sabía nada con certeza. Poco después, la policía visitó el almacén.
Nos reunieron uno a uno para interrogarnos sobre envíos robados, actividades sospechosas y el paradero de Mike Evans. Nadie tenía respuestas claras. Yo relaté todo lo que sabía, aunque omití ciertos detalles, aquellos que aún me resultaban demasiado confusos o peligrosos de decir en voz alta. Los agentes explicaron que Mike había estado trabajando con gente peligrosa, utilizando el almacén como centro de distribución de mercancía robada. La amable fachada que todos conocíamos había sido una cortina perfectamente construida para ocultar un negocio criminal. Con el paso de los meses, la situación se calmó, pero el ambiente en el trabajo quedó enrarecido, como si las sombras del pasado siguieran rondando entre las paredes del edificio. Yo intenté seguir adelante, concentrarme en mis tareas, pero la inquietud nunca desapareció del todo. Finalmente, renuncié. Simplemente no podía quedarme en un lugar donde cada rincón me recordaba a Mike y a esa noche. A veces, mientras archivaba documentos, pensaba que cualquiera podría aparecer por la puerta buscando algo que Mike les debía. O peor, buscándome a mí. Con el tiempo, el miedo se transformó en una especie de duda persistente, una pregunta que nunca dejó de rondar mi cabeza. Porque, si lo pienso bien, lo que más me aterra no es lo que vi, sino lo que nunca llegué a comprender por completo. Mike tenía dos caras. Una era la del jefe amable, el hombre atento que traía café y sonreía sinceramente. La otra, una sombra envuelta en negocios turbios, que se movía en silencio entre la oscuridad, haciendo tratos con desconocidos y contando dinero sucio bajo las luces del almacén. Yo solo conocí la primera. La segunda permaneció oculta, agazapada, hasta que fue demasiado tarde. Y lo más inquietante de todo es esa sensación que aún no me deja dormir tranquilo. La certeza de que nunca llegamos a conocer del todo a las personas en quienes confiamos. Historia 4. Estoy escribiendo esto en enero de 2021, un poco más de un año después de que ocurriera. Y cada vez que lo recuerdo, siento el mismo nudo de inquietud en el estómago. Mi nombre es Darren y solía vivir a las afueras de Syracuse, Nueva York. En aquel entonces, estaba terminando mi último año de universidad, mientras trabajaba medio tiempo en un supermercado local. A finales de noviembre de 2019, mi amigo Mitch me envió un enlace a una publicación en un foro en línea. El post hablaba de un edificio abandonado cerca del centro, que según decían, había sido una antigua fábrica textil quebrada hacía décadas. El texto mencionaba ruidos extraños provenientes del interior por las noches. Algunos lo atribuían a ratas o perros callejeros, pero otros insinuaban algo más siniestro, o quizás intrusos viviendo allí. Siempre me han fascinado los lugares olvidados, esos espacios donde el tiempo parece haberse detenido. La quietud y el misterio que los envuelve me resultan irresistibles, como si cada habitación guardara una historia esperando ser descifrada. Así que, sin pensarlo demasiado, Mitch y yo planeamos explorarlo un viernes por la noche. Sabíamos que era una pésima idea, por lo que no le contamos a nadie. Nos convencimos de que solo entraríamos, echaríamos un vistazo rápido y nos iríamos. Esa noche aparcamos a una cuadra del lugar, en una calle lateral desierta. El clima era tan frío que podíamos ver el vapor de nuestra respiración al hablar. El cielo, cubierto de un gris apagado, parecía inmóvil. El edificio era enorme, de 5 pisos, con ventanas rotas y grafiti cubriendo toda la fachada de ladrillo. Las puertas principales tenían una gruesa cadena con candado, pero encontramos una ventana lateral rota lo suficientemente grande para colarnos. Dentro, el aire olía a humedad y polvo viejo. Las linternas cortaban la oscuridad, iluminando partículas suspendidas que flotaban en el aire como cenizas. Había pedazos de yeso en el suelo, maquinaria oxidada y abandonada en las esquinas. Hablábamos en susurros, casi por instinto. El silencio del lugar imponía respeto, como si las paredes estuvieran escuchando. Comenzamos a recorrer el primer piso con cuidado, evitando agujeros aleatorios en el concreto.
Encontramos viejas oficinas con los techos desplomados, papeles amarillentos esparcidos por el suelo y escritorios quebrados. En uno de ellos hallé un libro de registros de 1978, detallando envíos de telas. Leer esas notas me dio una sensación extraña, como si el lugar volviera a cobrar vida por un instante. Gente había trabajado allí todos los días, hasta que, un día, todo se detuvo. Decidimos explorar los pisos superiores. Cerca del fondo del edificio encontramos una escalera metálica, oxidada y chirriante. Cada peldaño se quejaba bajo nuestro peso, y el eco del sonido se amplificaba como si el edificio respirara con nosotros. En el segundo piso, dimos con una gran sala abierta, llena de mesas de costura volcadas. Las ventanas rotas dejaban entrar una corriente constante de aire frío. Trozos de plástico colgaban del techo, moviéndose lentamente, agitándose como fantasmas transparentes. Recuerdo haber pensado que el lugar parecía atrapado en el tiempo, congelado en una década olvidada. Parte de mí quería irse en ese momento, pero había algo en la soledad del sitio que me atraía aún más. Al seguir avanzando, encontramos un hueco de ascensor parcialmente abierto. El elevador no estaba allí, solo un abismo oscuro descendiendo varios pisos. Mitch arrojó un trozo de escombro y contamos los segundos. Pasaron varios antes de escuchar el eco del impacto en el fondo. Anotamos mentalmente mantenernos alejados de esa zona. Al llegar al tercer piso, la atmósfera cambió por completo. El aire se sentía más frío, más pesado, y la oscuridad parecía más espesa que en los pisos anteriores. Fue allí donde las cosas comenzaron a ponerse inquietantes. Notamos huellas en el polvo, marcadas con claridad. Alguien había estado caminando por allí recientemente. No eran nuestras. El patrón no coincidía, y la dirección de las pisadas llevaba hacia un pasillo que se abría a la derecha. Intercambiamos una mirada silenciosa y, sin decir palabra, seguimos el rastro. Las linternas temblaban un poco en nuestras manos, no sé si por el frío o por los nervios. No sabíamos qué esperábamos encontrar. Tal vez otros exploradores, o alguien que vivía allí. No estaba asustado todavía, pero la tensión me tenía en vilo. A medida que doblamos la esquina, una puerta apareció al final del corredor. De debajo del marco se reflejaba un pequeño destello metálico, apenas iluminado por la luz que entraba desde una ventana rota. Nos detuvimos. Ninguno de los dos dijo nada. Las huellas se detenían justo antes de la puerta, desapareciendo de forma abrupta, como si la persona se hubiese desvanecido. Miré el suelo buscando alguna otra marca, una abertura, un hueco en la pared, algo que explicara a dónde habían ido, pero no había nada. Podía escuchar mi propio pulso en los oídos. El silencio era absoluto, salvo por el goteo lejano del agua en algún rincón del edificio. Entonces Mitch me tocó el hombro y señaló el suelo frente a la puerta. Había una linterna tirada. Parecía nueva, sin polvo, como si alguien la hubiera dejado caer hace poco. Me agaché con cuidado y la recogí. Aún tenía batería. Al presionar el interruptor, una luz débil parpadeó unos segundos. Fue justo en ese momento cuando un sonido rasposo y profundo resonó desde el final del pasillo, cerca de la puerta. Era un ruido de arrastre, como si alguien estuviera empujando o tirando de algo pesado sobre el concreto. Ambos nos quedamos inmóviles. Mitch me hizo una seña para apagar mi linterna, y lo hice. La oscuridad nos envolvió por completo. Durante unos segundos, solo se oía el eco de ese movimiento. Lento, constante, cercano. Me incliné hacia adelante, intentando distinguir algo entre las sombras. Mis ojos se acostumbraron lo suficiente como para notar que la puerta estaba entreabierta. No salía luz de su interior, solo un vacío negro. Una parte de mí quiso llamar o preguntar si había alguien allí, pero algo en ese sonido, esa cadencia pesada, irregular, me dijo que debía mantener la boca cerrada. Y entonces, el ruido se detuvo. Silencio total.
Mitch me miró con los ojos muy abiertos y movió los labios sin emitir sonido, indicando que debíamos irnos. Normalmente habría insistido en quedarme, en descubrir qué era, pero mi instinto me gritaba que era una pésima idea. Retrocedimos lentamente, paso a paso, cuidando no hacer ruido, y luego aceleramos. Cuando llegamos a la escalera, mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarme del pasamanos para no caer. Bajamos casi corriendo los 2 últimos tramos, resbalando entre pedazos de yeso roto. Salimos por la misma ventana por la que habíamos entrado y corrimos hasta el coche sin mirar atrás. Solo cuando cerramos las puertas y activé los seguros, nos atrevimos a respirar. ¿Viste a alguien ahí?, le pregunté a Mitch. Él negó con la cabeza en silencio. Arranqué el motor y nos alejamos del lugar, sin decir una sola palabra durante todo el camino de regreso. Nunca volvimos. Con el tiempo intenté darle una explicación lógica a lo que pasó. Tal vez era un vagabundo, o alguien buscando chatarra o cobre en el edificio. Quizá el sonido que escuchamos fue una tubería, o una máquina movida por el viento. Pero hay cosas que no encajan. Las huellas que se detenían de repente, como si alguien se hubiera desvanecido en el aire. Y esa linterna, aún encendida, abandonada en el suelo. ¿Por qué dejaría alguien su luz atrás si todavía funcionaba? A menos que algo o alguien lo obligara a soltarla.